Esa noche, cuando María Fernanda López llegó al turno nocturno del corporativo Grupo Méndez, en el corazón de Ciudad de México, sintió un cansancio distinto al de siempre, un cansancio que arrastraba desde la mañana, acumulado en su cuerpo como si el día entero hubiera intentado quebrarla antes de tiempo. El aire húmedo de la ciudad seguía impregnado en su ropa, y su mente todavía repasaba la escena que había dejado en casa a su hermano menor, Toño, sentado en la cama, intentando controlar la respiración con el inhalador en la mano. Ella le había prometido que volvería temprano, pero en realidad no sabía si podría cumplirlo. Las promesas, cuando se vive al día, siempre vienen cargadas de dolor. El edificio de Grupo Méndez era un gigante de cristal, uno de esos lugares donde nadie que ganara poco se sentía cómodo. La planta baja estaba casi vacía, iluminada por luces blancas que resaltaban las superficies metálicas. El guardia le ofreció un saludo aburrido antes de abrirle la puerta del área de mantenimiento. Ella respondió con amabilidad, aunque por dentro solo quería cerrar los ojos y descansar unos minutos. Pero no podía. No había lugar en su vida para el descanso. Empujó el carrito de limpieza hacia el elevador. El ascensor la llevó hasta los pisos ejecutivos, los más silenciosos, los más intimidantes, los que siempre la hacían sentirse fuera de lugar, como si cada paso que daba pudiera ser un error. Las luces tenues del pasillo reflejaban mesas de mármol, sillones que parecían de revista, cuadros que seguramente costaban más que lo que ella ganaba en 5 años. Mientras avanzaba, tragó saliva. Esa noche le tocaba limpiar el piso más alto, el piso del dueño, el piso donde trabajaba el hombre que nadie se atrevía a mirar directamente a los ojos, An Sebastián Méndez, CEO, multimillonario, temido, respetado y, según todos, absolutamente inaccesible. Un hombre cuyas decisiones movían millones, cuyos acuerdos podían levantar o destruir empresas enteras. María nunca lo había visto de cerca, pero había escuchado suficientes historias como para saber que no era alguien con quien quisieras cruzarte. Empujó el carrito, intentando no pensar demasiado. La escoba golpeaba suavemente las paredes mientras avanzaba hacia la oficina principal. Ese enorme despacho de puertas negras en el que rara vez entraba alguien que no llevara traje y corbata. Solo limpiar, murmuró para darse valor, aunque el eco de su voz la hizo sentir más pequeña. Cuando abrió la puerta del despacho del CEO, un silencio frío la recibió. Era un lugar amplio, pulcro, tan perfecto que ella siempre temía que un movimiento accidental pudiera costarle el trabajo. La alfombra era gruesa, las paredes estaban cubiertas con madera oscura, y un enorme ventanal dejaba ver las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. El escritorio, impecable, estaba lleno de documentos apilados con precisión milimétrica. María dejó escapar un suspiro y comenzó a trabajar. Movía el trapo con cuidado, tocando lo menos posible, limpiando alrededor de objetos que seguramente valían más que todo lo que tenía en su casa. A medida que avanzaba, su mente regresaba una y otra vez a Toñona, su tos, a esa molestia en el pecho que cada vez lo atacaba con más frecuencia. Necesitaba comprarle medicina, pero el dinero no alcanzaba, nunca alcanzaba. Y entonces un sonido la congeló. Anne Ryan. El teléfono del escritorio. El teléfono privado, ese teléfono que
según los rumores, solo conectaba con clientes esenciales, con acuerdos delicados, con números que costaban millones. María se quedó quieta, completamente inmóvil, como si el aire se hubiera detenido en sus pulmones. El teléfono volvió a sonar. No, no, no. Yo no voy a contestar eso, susurró alejándose un paso. Ese aparato no debía sonar a esa hora. Ahí nunca, ningún asistente estaba allí, ningún ejecutivo, a nadie. Y aún así, seguía sonando, insistente, casi desesperado. María intentó ignorarlo, pero la llamada no se detenía. Ríen. Algo en ese sonido la golpeó. No sabía si era la urgencia o la ansiedad que llevaba acumulada durante toda la semana. Cerró los ojos, respiró hondo y dio un paso hacia el teléfono. Estiró la mano y la retiró varias veces. Le temblaban los dedos. ¿Y si me despiden por esto?, susurró. Pero el teléfono seguía llamándola, como si tuviera vida propia. Finalmente, con un susurro tembloroso, levantó el auricular. Bueno, hubo un silencio breve, apenas un latido, luego una voz masculina, con un fuerte acento extranjero, habló con urgencia. Por fin, alguien responde. ¿Con quién hablo? He llamado más de 20 veces. ¿Es esta la oficina del señor Méndez? María tragó saliva. Sí, señor, pero yo soy del personal de limpieza. No importa eso, interrumpió el hombre, molesto. Necesito hablar con él de inmediato. Soy Ulrich Hassler, director de operaciones de Hassler Industries. Él sabe perfectamente quién soy. Si no recibo una respuesta hoy, retiro todas las negociaciones. ¿Entiende lo que eso significa? María sintió que el corazón se le detuvo. Hassler Industries, el contrato más grande en la historia de Grupo Méndez. El acuerdo del que todos hablaban en los pasillos. El negocio que, según decían, elevaría a la empresa al nivel internacional más ambicioso. Y aquel hombre estaba a punto de cancelarlo. Señor, el licenciado Méndez no está. Yo solo limpio aquí. Entonces consiga a alguien que sí pueda responder. Rugió la voz. Exijo saber quién añadió esta basura en el contrato. Una cláusula de exclusividad que jamás aprobamos. María miró los documentos sobre el escritorio, a los subrayados, los cambios recientes, las hojas movidas. Algo no cuadraba. Ella sabía que no debía tocar nada. No debía, era regla. Pero aquel hombre estaba al borde de romper un contrato que podría cambiar la vida de cientos de trabajadores, incluyendo la de ella. Señor, yo no sé de contratos, pero si quiere puedo revisar qué dice la hoja. Hassler soltó una exhalación desesperada. Léala ahora a María. Abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos fueron directo hacia un párrafo marcado en amarillo. Una cláusula nueva. Una línea que no encajaba. Algo que parecía insertado recientemente, sin aprobación. Esto, dijo ella con voz baja. Esto parece añadido después. No sé si estaba antes. Lo sabía, exclamó el hombre. Dígale a Méndez que si no me explica esto mañana antes del amanecer, cancelo absolutamente todo. María cerró los ojos. Ella no era nadie, pero esa llamada podría destruirlo todo. Se lo diré, señor, murmuró. Se lo prometo. Antes de colgar,
Ulrich Hassler dijo algo inesperadamente suave. Gracias por contestar, señorita. Dudó. ¿Cómo dijo que se llama? María, a María Fernanda. Gracias. María era importante, ¿no? La línea se cortó. María quedó paralizada, con el auricular aún en la mano, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Apoyó el teléfono lentamente y respiró hondo, casi mareada. No sabía si había salvado un contrato o si acababa de sellar su destino. Solo sabía una cosa, partir de ese momento, nada en su vida volvería a ser igual. Algunos la examinaban con curiosidad, otros con incredulidad, y unos pocos con una especie de molestia que ella no entendía. Mientras limpiaba el lobby, escuchó a dos empleados conversar a unos metros de distancia, sin saber que ella podía oírlos. Uno dijo que por fin alguien había hecho que la LEM o reaccionara, que la llamada podría haber salvado millones. El otro se rió, insinuando que seguramente exageraban, porque una simple trabajadora de limpieza jamás podría haber hecho algo tan importante. María apretó los dientes y siguió limpiando, fingiendo que no había escuchado nada. Al llegar al piso ejecutivo, el asistente de Sebastián se le acercó rápidamente. Le informó que el señor Méndez quería hablar con ella más tarde, que no se fuera sin avisar. María sintió un nudo en el estómago. No sabía si él estaba molesto o agradecido, pero temía que todo se complicara. No quería perder su empleo. No podía darse ese lujo. Mientras limpiaba una sala de reuniones, escuchó pasos acercándose. Era uno de los analistas más jóvenes, uno que siempre caminaba como si el corporativo entero le perteneciera. Él la miró con una sonrisa torcida, como si supiera algo que ella no. Le insinuó que todo era casualidad, que la gente exageraba, que no debía creerse tan importante solo por haber contestado un teléfono. Incluso insinuó algo peor, diciendo que quizá Sebastián estaba prestándole atención por razones equivocadas. María sintió el golpe de esas palabras, frío y directo, pero no respondió. No quería darle poder a nadie que buscara lastimarla. Se quedó en silencio hasta que el analista se fue, dejando un aire denso tras ella. Ella respiró hondo, tratando de que el enojo no se le subiera a la cabeza. Tiempo después, mientras limpiaba una mesa, escuchó la puerta abrirse de nuevo. Esta vez era Sebastián. Él la llamó por su nombre, con un tono suave pero firme, que la hizo enderezarse de inmediato. Ella dejó el trapo sobre el carrito y se acercó con cautela. Sebastián no parecía molesto, más bien parecía preocupado. Le dijo que había escuchado comentarios sobre ella, que sabía que algunos empleados estaban hablando de más, que no quería que ella se sintiera menos ni atacada. María le aseguró que todo estaba bien, que no hacía falta que él se involucrara. Pero él insistió. Dijo que no toleraría faltas de respeto hacia alguien que había actuado con más sentido común que muchos ejecutivos. El corazón de María latió fuerte. Había algo en la forma en que él decía esas cosas, algo que la desarmaba, que la hacía sentir vista de una forma que nunca antes había sentido en un trabajo. Sebastián le pidió que le repitiera todo lo que había escuchado en la llamada. Ella lo hizo, detalladamente, mientras él la escuchaba, como si cada palabra importara. Cuando terminó, él asintió con seriedad y le dijo que confiaba en ella, que estaba haciendo lo correcto,
que no tenía nada de qué preocuparse. Y entonces algo en él cambió, no en su expresión, sino en la energía que emanaba, como si algo lo estuviera atravesando por dentro. Una mezcla de admiración, sorpresa y algo que ni él mismo sabía cómo nombrar. María lo notó, aunque no quiso darle demasiadas vueltas. Continuó con su turno, tratando de mantenerse al margen, pero era imposible ignorar lo que ocurría a su alrededor. En cada esquina había rumores, preguntas, especulaciones, y aunque ella quería desaparecer, sabía que su vida no volvería a ser la misma después de esa noche. Horas más tarde, al terminar una de las salas, el asistente de Sebastián regresó con un folder dirigido a ella. Decía que su nombre había aparecido en el sistema, como si hubiera accedido a documentos restringidos. María sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No entendía lo que estaba pasando. No había tocado ninguna computadora. Jamás se arriesgaría a cometer un error así. Fue directo con Sebastián. Él abrió el folder, lo revisó y frunció el ceño. Le dijo que eso no era un error y que alguien estaba intentando perjudicarla. Ella sintió el peso de esas palabras como una losa encima del pecho. No sabía por qué alguien quisiera hacerle daño. Ni siquiera era importante en ese lugar. Pero él insistió. Le dijo que confiara en él, que él se encargaría, que no permitiría que nadie la culpara por algo que no había hecho. María salió de la oficina con las piernas temblando. No sabía si estaba más asustada por la posible trampa que le estaban tendiendo, o por lo que empezaba a sentir cada vez que Sebastián la miraba de ese modo, con una mezcla de firmeza y calidez que la dejaba sin aire. Poco después, Sebastián la encontró en el pasillo. Ao diferencia audientes. Él parecía más cansado, pero también más cercano. Le propuso salir un momento a tomar aire, caminar cerca del edificio, despejar la mente. María aceptó, aunque no sabía muy bien por qué su cuerpo se adelantó antes que su propia razón. Afuera, el aire era fresco. La ciudad seguía despierta, con luces moviéndose como estrellas caídas. Sebastián caminó junto a ella sin prisa. Por primera vez, no parecía el CEO imponente que todos temían. Parecía un hombre cansado, quizás un poco perdido, pero humano. Le dijo que había pensado en ella desde la mañana, que no sabía por qué, pero algo en ella le había llamado la atención desde el primer momento en que abrió la boca. María sintió que el corazón se le encendía como si alguien hubiera encendido una luz dentro de él. No sabía qué responder, solo le salía mirar el suelo y fingir calma, pero la calma no existía entre ellos. No esa noche. Sebastián se detuvo un momento. Ella también. Él la miró con una intensidad que hizo que su pecho vibrara. Le dijo que admiraba su manera de pensar, su valentía, su honestidad. Le dijo que pocas personas actuaban así en momentos de presión. Y cuando él bajó la mirada avergonzado de su propia sinceridad, María entendió que algo estaba empezando, algo que ella no buscó, algo que él no esperaba, algo inevitable. Antes de que cualquiera pudiera decir una palabra más, un guardia abrió una puerta cercana, rompiendo el momento. Ambos soltaron una respiración que no sabían que estaban conteniendo. Volvieron al edificio, caminando en silencio, con una tensión suave entre ellos que no habían sentido jamás. Al entrar, ella supo que el día siguiente sería decisivo. El alemán llegaría pronto, y todo, absolutamente todo,
Podía cambiar en cualquier dirección. María fue a casa esa noche agotada, pero no pudo dejar de pensar en Sebastián, en su voz, su mirada, su manera de decir su nombre y, aunque no quisiera admitirlo, en la forma en que él le dijo que deseaba que supiera cuánto valía, se quedó en silencio, en su cama, mirando el techo, sin saber que esa noche era apenas el principio de algo que nadie en ese edificio podría detener. El día de la llegada de Matías, amaneció con una tensión tan espesa que casi podía sentirse en el aire. Desde temprano el edificio entero parecía haber despertado con un pulso distinto. Luces encendidas antes de tiempo, voces murmurando por los pasillos, impresoras, trabajando sin descanso ejecutivos, revisando todo una y otra vez, como si sus vidas dependieran de ese contrato. Y, en cierto modo, para muchos, así era. María Fernanda llegó con su uniforme impecable, aunque por dentro estaba hecha un mar de nervios. No había dormido bien. Se había quedado despierta, mirando el techo, sintiendo como cada pensamiento la arrastraba de vuelta a Sebastián, a su voz serena, a la manera en que la había defendido, sin titubear, al toque cálido de su mano en su brazo, un toque tan breve y a la vez tan significativo, que había cambiado algo dentro de ella, algo que ella no sabía cómo nombrar sin temerlo. Cuando entró por la puerta principal, varios empleados la observaron. Algunos la miraban de forma abierta, otros de reojo. Comentarios susurrados corrían por los pasillos como hilos de tensión. Algunos parecían curiosos, otros francamente molestos de que una simple trabajadora de limpieza estuviera involucrada en algo tan grande. A ella le ardían las mejillas, pero siguió adelante, como siempre, en cabeza baja, paso firme, ojos enfocados en su trabajo. Al subir al piso ejecutivo, vio a Sebastián, rodeado de documentos y monitores, hablando con su asistente. Él parecía distinto a como era en las reuniones habituales, más serio, más concentrado, más preocupado, pero cuando la vio llegar, su expresión cambió suavemente, no de forma exagerada, no de manera evidente, pero sí lo suficiente para que María lo notara. Fue un gesto sutil, como si dentro de él algo se aliviara por un instante. Él se acercó a ella, sin pensarlo demasiado. Le preguntó cómo se sentía. Ella respondió que estaba nerviosa, pero que haría su trabajo como siempre. Sebastián asintió, y su voz, aunque tranquila, escondía algo más profundo. Me alegra que estés aquí hoy. Esas palabras se le quedaron grabadas, como una marca que no sabía si debía permitir que se quedara o no. Antes de que pudiera responder, el elevador se abrió con un sonido agudo que hizo que todos volvieran la cabeza. Las puertas se abrieron con lentitud, casi ceremoniosa, revelando la figura de Matías. El alemán era más imponente en persona de lo que María había imaginado por teléfono. Alto, de complexión fuerte, traje oscuro impecable, cejas fruncidas y un aire de hombre acostumbrado a mandar. Su presencia parecía llenar todo el pasillo de inmediato. Caminó con seguridad, acompañado por un asistente rubio que iba tomando notas sin parar. Sebastián lo recibió con un apretón de manos firme. Cortés, intercambiaron saludos tensos, de esos que no necesitan demasiadas palabras para entender la importancia del momento. Matías entonces miró alrededor, y sus ojos se detuvieron directamente en María Fernanda. Ella tragó saliva. No sabía si debía saludar, retirarse
o simplemente quedarse quieta como una estatua. Pero él se acercó con pasos seguros, observándola con la misma atención con la que un cirujano examina un punto crítico antes de una operación. «Usted es la señorita María Fernanda Reyes», dijo él sin rodeos. La voz le tembló un poco cuando respondió: «Sí, soy John Matías». Inclinó la cabeza con un gesto solemne. «Quiero agradecerle personalmente. Su decisión de contestar ese teléfono evitó que este acuerdo muriera. Anoche en María sintió que la respiración se le atascaba en el pecho. No sabía qué decir. Mantuvo la mirada baja, nerviosa, sintiendo el peso de cientos de ojos, reales o imaginarios, sobre ella. Solo hice lo que creí correcto», logró decir. Matías sonrió apenas, como si eso le confirmara algo que él ya intuía. Varios ejecutivos quedaron mudos ante ese gesto del alemán. No podían creer que un cliente tan importante estuviera dedicándole palabras a alguien que ellos misma ignoraban todos los días. Entraron a la sala de juntas. Sebastián hizo un gesto para que María también entrara. Ella dudó, pero obedeció. Sabía que ese acto provocaría aún más rumores, pero algo dentro de ella, algo que tenía el mismo tono cálido que la voz de Sebastián, la empujó a avanzar. La sala estaba iluminada intensamente. Sobre la mesa había varias carpetas alineadas de forma impecable, documentos originales, copias finales, gráficos proyectados en la pared y anotaciones en varios idiomas. Todo parecía perfecto, pero había una tensión invisible recorriendo el aire, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperlo. Matías tomó la carpeta que contenía el contrato alterado, lo abrió lentamente, hoja por hoja, como si estuviera diseccionando un cuerpo en una sala de autopsias. Sus ojos se clavaron en la cláusula de exclusividad. Lo que siguió fue silencio. Un silencio que no era solo incómodo, era acusador. «Esto no es lo que acordamos», dijo él finalmente. Su voz era suave, pero cargada de un peso que hacía que todos los presentes se tensaran. Sebastián intercambió una mirada rápida con su asistente. Sus ojos estaban afilados, pero no por miedo, más bien por determinación. «El responsable está en esta sala», dijo él, con un tono que heló la sangre de varios. María sintió que el aire se volvía más tenso, más pesado. Observó cómo las miradas se movían por la mesa, buscando culpables. El analista arrogante evitó mirar a nadie. Tenía el rostro tenso, la mandíbula trabada. Había un sudor frío naciendo en su frente. Sebastián habló de nuevo. Explicó que habían encontrado registros alterados, que alguien había usado el perfil de María para entrar a los archivos, que eso no había sido un error del sistema. Matías lo escuchó sin mover un músculo. Cuando Sebastián señaló la evidencia, el alemán volteó a ver al analista de forma directa, penetrante. El analista intentó defenderse, pero las palabras le salían rotas, débiles, torpes. Era evidente que estaba perdido. Cuando Sebastián dijo que estaba despedido, nadie se opuso. El silencio cayó como una sentencia definitiva. Después de eso, la reunión continuó de forma más fluida. Matías aprobó los cambios. Se mostró tranquilo, incluso satisfecho, y cuando terminó, se volvió hacia María una vez más. «Personas como usted valen más de lo que creen», dijo él a María. Sintió que sus mejillas ardían. Sebastián, desde el otro lado de la mesa,
La miró con algo que se parecía mucho al orgullo. No era orgullo profesional, era algo más profundo, más personal. Algo que él mismo parecía descubrir en ese instante. Cuando Matías se fue, el aire por fin pareció soltarse. Sebastián se acercó a María despacio, con la calma de quien está tratando de no decir demasiado ni demasiado poco. «Estuviste increíble», dijo. Él a María bajó la mirada. Nerviosa, yo solo dije lo que pensaba. Y eso marcó la diferencia. Hubo un momento de silencio. No era incómodo, no era forzado. Era un silencio lleno de algo que ellos mismos estaban aprendiendo a reconocer. «Sebastián», dijo María, muy bajito, «dime, ¿por qué confía tanto en mí?» Sebastián la miró como si esa pregunta hubiera abierto una puerta dentro de Elan. «Porque lo mereces, porque eres valiente, porque eres honesta y porque…» respiró hondo. «Porque desde la primera vez que abriste la boca, algo en mí cambió». El corazón de María se encogió y se expandió al mismo tiempo. No sabía cómo sostener tantas emociones juntas. «¿Por qué sería importante para usted?», susurró. «Porque tú empezaste a ser importante para mí». El tiempo se dobló en ese instante. Todo quedó suspendido. A nada más existía ningún rumor, ningún contrato, ningún error de sistema. Solo él, ella, y la certeza de que algo estaba creciendo entre ellos, algo que ninguno había pedido, pero que ya no podían detener. Sebastián extendió la mano y tomó la de Marianne. Fue un gesto pequeño, casi temeroso, pero honesto. Ella no la retiró. Sus dedos temblaban, pero no por miedo, Anne. Era otra cosa, algo que había estado dormido durante años. «¿Está bien?», preguntó él suavemente. «Sí», respondió ella, y su voz se quebró un poco. «Está bien». Ese instante era un puente, un comienzo, una verdad que ninguno quería nombrar, pero que ambos aceptaron con un silencio lleno de significado. La puerta se abrió de golpe, cuando un asistente entró para avisar algo insignificante. Ellos soltaron las manos como si hubieran sido sorprendidos, robando un pedazo de cielo. Pero el momento ya estaba marcado, han grabado en el aire. Y mientras el día continuaba, María supo que su vida estaba cambiando. En cada respiración, en cada palabra, en cada mirada que compartía con él algo que jamás imaginó. Estaba naciendo. Las horas posteriores a la reunión con Matías fueron un torbellino silencioso dentro del corporativo. Aunque los pasillos seguían llenos de ejecutivos, caminando apurados, y las salas de juntas continuaban encendidas como si el día jamás fuera a terminar, había una sensación distinta en el ambiente, una especie de alivio mezclado con una tensión que nadie quería admitir. El contrato estaba salvado, sí, pero algo más se había puesto en movimiento, algo que ya no tenía vuelta atrás. María Fernanda seguía con su carrito, fingiendo normalidad, pero por dentro sentía cada pensamiento rebotando como eco en una habitación cerrada. Sebastián había tomado su mano, no por accidente, no por conveniencia, sino porque quiso hacerlo. Y aunque ella aún se repetía que no debía sentir nada, que no debía ilusionarse, su corazón no entendía de razones. Latía demasiado fuerte, demasiado rápido. Pasó por una sala de reuniones vacía para limpiar las mesas, pero a cada paso recordaba la mirada de Sebastián, la forma en que le dijo que era importante para él. Esas palabras se le clavaban en el pecho,
como una semilla luminosa. La tocaban, la confundían, la despertaban. Mientras limpiaba, escuchó voces en el pasillo. 2 empleadas hablaban sin notar que ella estaba cerca. ¿Viste cómo la miraba el señor Cárdenas? Eso ya no es normal. Claro que no es normal. ¿Desde cuándo una chica de limpieza entra a juntas? ¿Desde cuándo los clientes millonarios la saludan por nombre? Ya verás que esto termina mal. Ella no es de nuestro nivel. A María cerró los ojos. Las palabras eran como agujas, pero respiró hondo. Abrió los ojos otra vez y siguió limpiando. No iba a quebrarse por eso. Cuando salió al pasillo, casi chocó con el asistente de Sebastián. María, el señor Cárdenas te está buscando. Ella sintió un vuelco en el estómago, pero dijo simplemente, ¿ahorita? Sí, en su oficina. María caminó hacia allí con pasos lentos, sintiendo que cada paso retumbaba dentro de su pecho. La puerta estaba entreabierta. Tocó con suavidad, y la voz de Sebastián la invitó a pasar. Él estaba sentado, revisando documentos, pero al verla levantar la cabeza, su mirada no era la de un jefe mirando a una empleada. Era la de alguien que lleva horas pensando en lo que no dice. Siéntate. Por favor, le pidió. Ella obedeció, aunque sus manos temblaban ligeramente. Quería hablar contigo sin prisas, comenzó Elan, después de todo lo que pasó. Creo que mereces saber algo. María lo miró, dispuesta a escuchar. Lo que dijiste en la reunión no solo fue inteligente, Anne, fue valiente. La mayoría de las personas aquí adentro tienen miedo de hablar. ¿Tú hablaste sin buscar nada a cambio? Ella bajó la mirada, sintiéndose pequeña, pero también vista de una forma extraña. No sé por qué dice que soy valiente, Anne. Solo dije lo que pensé. Eso es precisamente lo que te hace distinta. Hubo un silencio cargado. María, dijo él, suavemente. Pero antes de que pudiera continuar, el celular de Sebastián vibró insistentemente. Él apretó los dientes con frustración, pero contestó. Habló bajo, rápido, tenso. Cuando colgó, se levantó. Tenemos un problema, un error en los documentos finales. Tengo que ir a la sala 3. María también se levantó. ¿Puedo esperar aquí?, dijo ella. No, respondió él acercándose. Quiero que vengas conmigo. Ella lo miró sorprendida. ¿Conmigo? ¿Para qué? Porque confío en cómo ves las cosas. A veces tú notas lo que nadie más ve. María sintió el pecho temblar ante esas palabras. Era tan extraño, tan imposible, que un hombre como él dijera algo así sobre ella. Entraron juntos a la sala 3. Los ejecutivos estaban de pie, nerviosos, discutiendo entre ellos. Sebastián avanzó con paso firme. María se quedó en la puerta, sin saber si debía entrar más. Pasa, dijo él, sin mirarla, como si la sintiera. Quédate cerca. A los ejecutivos la observaron con incredulidad, pero Sebastián ignoró por completo sus miradas. Revisaron documentos, hicieron cálculos y discutieron detalles que María no entendía. Pero lo que sí entendía era la tensión, y entendía la forma en que Sebastián miraba todo, como si cargara sobre sus hombros el peso de cada decisión. En un momento, uno de los ejecutivos sugirió una explicación que parecía demasiado rebuscada. No podemos decir eso, dijo María, sin querer, murmurando a Penthouse. Todos voltearon. Ella sintió que el corazón se le detenía.
Perdón, yo no. ¿Qué dijiste? Preguntó Sebastián. Solo pensé que si tratan de dar una excusa rara, va a parecer que están ocultando algo los ejecutivos. Se miraron unos a otros. Algunos torcieron la boca. Uno incluso soltó un bufido incrédulo. Pero Sebastián sonrió apenas Exactamente. Eso es lo que estaba buscando. A María sintió que las piernas le aflojaban. Sebastián continuó hablando con su equipo como si ella fuera parte del grupo. Y en cierto modo, lo era. Cuando todo se resolvió y los ejecutivos salieron, María quedó sola con Elan. Gracias, dijo Sebastián. Ella negó con la cabeza. No hice nada. Hiciste mucho. Más de lo que te das cuenta. María respiró hondo. Sentía la garganta cerrándose. Sebastián dio un paso más cerca. María, la puerta se abrió de golpe. Una empleada entró con prisa. Señor, necesitamos su firma urgente. Él cerró los ojos un momento, frustrado. Pero tomó los papeles. Voy enseguida. La empleada se fue. Sebastián miró a María otra vez. Esto no ha terminado, dijo con voz suave. Quería hablar contigo de algo importante. Ella sintió el corazón retumbar. ¿De qué? Después de terminar esto, te lo digo. Él salió, dejándola sola, respirando como si hubiera corrido un maratón. El resto de la tarde pasó entre suspiros y silencios largos. Cada vez que Sebastián pasaba cerca de ella, bajaba un poco la mirada, pero tampoco dejaba de verla. Cuando su turno terminó, María estaba guardando sus cosas cuando escuchó pasos acercarse. Sebastián estaba allí, con las manos en los bolsillos, mirándola con una expresión casi vulnerable. ¿Tienes un momento?, preguntó. Ella asintió, aunque su corazón estaba en un tormento. Quiero hablar contigo, pero no aquí, confesó él, con una sinceridad que la desarmó. Afuera, salieron juntos del corporativo. Era de noche. Las luces de la ciudad brillaban contra el cielo oscuro. El viento era fresco, suave. Caminaban lado a lado, sin tocarse, pero a la distancia exacta, donde podía sentirse algo intenso, invisible, tirando de ambos. Sebastián se detuvo junto a un pequeño jardín, frente al edificio. María, ya no puedo callarme esto. Ella lo miró, con el corazón en la garganta. Desde que contestaste esa llamada, desde que te escuché hablar con... No he dejado de pensar en ti. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No por lo que hiciste, continuó el sí, no por quién eres. Andió un paso hacia ella. Me importas, Ann. Me importas más de lo que debería. Y no sé si está bien, pero es la verdad. A María sintió algo caliente subirle a los ojos, no lágrimas de tristeza. Era algo más profundo, algo que había estado guardando por años. Sin saberlo, Ann Sebastián. ¿Yo? Él acercó su mano muy lentamente, como si temiera romperla. ¿Me permites? Ella asintió, temblando. Sebastián tomó su mano. Con suavidad, los dedos de él se entrelazaron con los de ella, como si siempre hubieran encajado allí. Solo dime si estoy cruzando un límite, susurró él. No, respondió ella, casi sin aire. No estás cruzando nada. Él soltó una sonrisa pequeña, sincera, vulnerable. María, desde que te conocí, eres la única persona que ha hecho que este lugar no se sienta vacío. Ella apretó su mano. ¿Y tú?, dijo con voz suave.
Eres la primera persona que me ha visto, de verdad, en mucho tiempo. Sebastián acercó su frente a la de ella. No era un beso, no era una confesión sin palabras. María murmuró. ¿Puedo? Ella cerró los ojos, respirando hondo. Sí, dijo finalmente. Los labios de Sebastián rozaron los de ella con una delicadeza que parecía imposible. Fue un beso lento, cuidado, lleno de todo lo que no habían dicho durante días. Un beso que se detuvo varias veces solo para respirar el uno frente al otro. Un beso que no pedía nada, pero lo entregaba todo. Cuando se separaron, apenas unos centímetros, Sebastián apoyó su frente contra la de ella. Esto es solo el comienzo. A María sonrió, con lágrimas que no pudo contener. Ansí, susurró. El comienzo, Anne, y entre las luces de la ciudad, en un rincón que nadie estaba mirando, un amor imposible comenzaba a hacerse real. Durante los días que siguieron al beso que marcó un antes y un después entre María Fernanda y Sebastián, el ambiente dentro del corporativo pareció convertirse en un organismo vivo. Cada movimiento, cada mirada, cada palabra, parecía cargada de una electricidad silenciosa. María trataba de comportarse como siempre, pero no podía borrar de su memoria el instante en que Sebastián entrelazó sus dedos con los suyos. Él tampoco disimulaba, aunque mantenía la compostura profesional. Su mirada la buscaba de forma casi instintiva cada vez que estaba cerca. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más había visto ese momento, alguien que no debía verlo, alguien que estaba dispuesto a destruir todo. Apenas habían pasado 48 horas cuando estalló el primer indicio. María estaba limpiando el piso 16 cuando dos empleadas pasaron por el pasillo. Aún no había notado su presencia. Dicen que firmó el contrato definitivo gracias a ella, comentó una en tono envidioso. Por favor, ¿tú te crees eso? Esa mujer debe tener algo con el jefe. No hay otra explicación. ¿Y si Sebastián está metiendo la mano por ella? Sería un escándalo. A María sintió un nudo en la garganta. Sabía que los rumores habían empezado, pero escucharlos así, tan directos, era como recibir un golpe en el estómago. Respiró hondo y siguió trabajando, evitando pensar en lo que podría pasar si la situación se hacía pública. Esa misma tarde, antes de que su turno terminara, el asistente de Sebastián la buscó de nuevo. El señor Cárdenas quiere verte en su oficina. A María tragó saliva. No sabía si era por trabajo, por tema personal o por algo peor. Caminó hacia la oficina con pasos lentos, sintiendo que su pecho temblaba. Cuando entró, Sebastián estaba allí, con el ceño fruncido y un folder abierto sobre el escritorio. A María. Siéntate. Ella lo hizo, algo inquieta. ¿Qué pasa?, preguntó. Sebastián respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo que preferiría callar. Encontramos nuevos accesos sospechosos usando tu perfil, dijo él, al no solo en documentos, también en correos internos. Anne María abrió los ojos con horror. Pero yo no he tocado nada. ¿Se lo juro? Anne, lo sé, respondió él sin dudar. Sé perfectamente que no fuiste tú, Anne, pero alguien intenta dañarte. O dañarnos. ¿Dañarnos?, repitió ella, con confusión. Sebastián se acercó, apoyando las manos sobre el escritorio. María, alguien vio lo que ocurrió entre nosotros.
Lo sé por cómo está moviéndose el ambiente y temo que estén tratando de usarlo en tu contra. Ella sintió un escalofrío helado. No puede ser. Sí puede, dijo él con voz firme. Estás brillando demasiado, María, y eso molesta a quienes están acostumbrados a pisar a otros para subir a... Hubo un silencio pesado. Sebastián respiró profundo. Voy a protegerte, añadió. No dejaré que nadie te haga daño. Antes de que María pudiera responder, un golpe fuerte sonó en la puerta. Un guardia de seguridad entró apresurado. Señor Cárdenas, tenemos un problema. Necesita venir al piso 10. De inmediato, en Sebastián se tensó. ¿Qué pasó? Encontramos documentos destruidos. ¿Y hay algo más? ¿Algo más? El guardia dudó un segundo. Hay cámaras dañadas. Alguien saboteó el sistema en Sebastián. Sintió un nudo en el pecho. María, quédate aquí. No salgas. ¿Está todo bien? No lo sé. Mientras Sebastián corría con el guardia, el corazón de María golpeaba como un tambor dentro de su pecho. Algo estaba mal. Muy mal. Ella sabía que los rumores eran molestos. Pero esto estaba yendo demasiado lejos. 10 minutos después, Sebastián regresó. Su expresión no solo era tensa, era oscura, preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó ella, de inmediato. Él cerró la puerta y se acercó despacio, como si las palabras pesaran. Encontramos algo que no querías ver. María sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué cosa? Sebastián la miró con ojos dolidos. ¿Fotos? Ella parpadeó. ¿Qué fotos? Fotos tuyas enrobadas, desde ángulos ocultos, en pasillos, en baños, en la sala de descanso. María sintió el mundo derrumbarse bajo sus pies. Su respiración se cortó. ¿Qué? ¿Alguien te ha estado siguiendo durante semanas? María en ella se cubrió la boca, temblando. ¿Quién? ¿Quién haría algo así? Lo estamos investigando, dijo él con la mandíbula tensa. Pero no quiero que entres sola a ningún piso. No quiero que estés en pasillos vacíos. No quiero que vuelvas a caminar de noche fuera del edificio. ¿Entiendes? Ella asintió, temblorosa, con lágrimas en los ojos. Sebastián, tengo miedo. Él la rodeó con los brazos sin pensarlo 2 veces. Ella se dejó sostener como si se fuera a desmoronar si no lo hacía. No voy a permitir que nadie te toque, murmuró él contra su cabello. Lo prometo. María, te lo juro. En ella cerró los ojos con fuerza, dejando que una lágrima cayera en su camisa. Esa misma noche, cuando Sebastián llevó a María hasta la salida, otro guardia se les acercó. Señor, encontramos esto en la recepción. Era un sobre sin remitente. Sebastián lo abrió. Dentro había una impresión de una foto de María, tomada desde atrás, en el estacionamiento, a escasos centímetros de ella, como si alguien hubiera estado respirando sobre su cuello, sin que ella lo supiera, y en la parte inferior, escrita con marcador negro: no perteneces aquí. María dio un paso atrás, ahogando un grito. Sebastián apretó la foto con ira. Esto cambia todo, María. No te vas sola. Te llevo yo. Y mañana hablaremos con seguridad, con legal, con quien haga falta. Ella estaba temblando. Sebastián, ¿por qué me hacen esto? Él la miró con una mezcla de rabia y ternura. Porque te tienen envidia, porque eres inteligente, porque brillaste donde otros no pudieron, porque dijiste la verdad,
¿Y por qué? Se acercó en su voz. Se volvió suave, profunda, porque te volviste importante para mí, a María. Sintió las piernas aflojarse, con el corazón en la garganta, susurró: ¿y si esto te perjudica? ¿Y si pierdes tu reputación? ¿Y si te arruino la vida? Sebastián tomó su rostro con ambas manos. La única forma de que me arruines la vida sería alejándote. Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó en Sebastián. La limpió con su pulgar. No voy a dejar que te hagan daño, María, Annie, aquí, ni en ningún lado. Ella bajó la mirada a Sebastián. No sé si merezco tanto. Él sonrió con una ternura que ella nunca había visto en un hombre como él. No te das cuenta, ¿verdad? Tú eres lo mejor que ha pasado. Aquí, en años, en la brisa nocturna, sopló suave alrededor de ellos. Sebastián tomó su mano, entrelazó sus dedos con los de ella y murmuró en esto: recién empieza, y no voy a soltarte. A María apretó su mano con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola, no se sintió pequeña, no se sintió invisible. Y aunque no sabían quién estaba detrás de las amenazas, aunque el peligro seguía escondido en algún rincón oscuro, ella supo una cosa: no importaba lo que viniera ahora, no mientras él estuviera a su lado. Esa noche, mientras se alejaban del corporativo bajo las luces de la ciudad, con dedos entrelazados y corazones latiendo al mismo ritmo, María Fernanda comprendió: ese beso no había sido un final, había sido la puerta, el inicio de algo imposible, inesperado, hermoso y peligroso, pero también inevitable, porque cuando dos almas que nunca debieron cruzarse se encuentran en la oscuridad, o se destruyen o se salvan. Y ellos estaban destinados a salvarse. Durante la siguiente semana, el ambiente dentro del corporativo fue tan tenso que parecía que los pasillos respiraban miedo. El equipo de seguridad revisaba cámaras, accesos, historiales, rutas de empleados, sin descanso. Sebastián estaba cada vez más preocupado. No dormía bien, revisaba todo 2 veces. Caminaba con el celular en la mano como si esperara una mala noticia a cada segundo, y María sentía el peso de todas esas miradas, de todas esas sospechas, de todas esas sombras que se habían levantado sobre ella sin que lo pidiera. Las fotos, la amenaza escrita, los accesos falsificados, todo apuntaba a una sola cosa: alguien quería destruirla. Y si no podían destruirla a ella, destruirían a Sebastián. La pregunta era: ¿quién? Una noche, después de que el edificio quedara casi vacío, María fue al piso 12 para limpiar una sala pequeña. Apenas había entrado cuando escuchó un sonido metálico detrás de ella. Se giró, pero no había nadie. Tranquila. Es tu cabeza, se dijo. Pero mientras avanzaba con su carrito, volvió a escucharlo. Un clic, un chasquido, un ruido que no pertenecía a la noche. María sintió su piel erizarse, retrocedió despacio, y en ese instante las luces parpadearon. 1 vez, 2 veces, y después se apagaron. La sala quedó completamente a oscuras. María sintió su respiración cortarse. «Hola», susurró con la voz apenas audible. «¿Hay alguien aquí?» «Nadie», respondió. Solo escuchó pasos, pasos lentos, controlados, caminando hacia ella.
María retrocedió hasta sentir la pared detrás de su espalda. El silencio se volvió espeso, pegajoso, letal, hasta que una voz, una que reconocería en cualquier lugar, habló desde la oscuridad. Sabía que tarde o temprano iba a encontrarte sola. María sintió el corazón caerle al estómago. Era el analista, Emiliano Robles, el mismo hombre que había intentado culparla, el que manipuló documentos, el que insultó a Sebastián a sus espaldas, y ahora estaba allí, en completa oscuridad. «Eres más lista de lo que pensé», dijo él, acercándose paso a paso. «Por eso molestaste más de lo que debías soportar». María tragó saliva. «¿Qué quiere? Devuélveme lo que me quitaste». «Yo no le quité nada». Él rió con desprecio. «Me quitaste mi puesto, mi futuro, mi reputación. ¿Y todo? ¿Por qué? Porque contestaste un teléfono, aunque ironía. La mujer que limpia pisos, arruinando la carrera de un profesional». María intentó mantenerse firme. «Usted se arruinó solo». Emiliano avanzó más. Ahora, más cerca. El sonido de sus pasos hacía eco en la oscuridad. «No entiendes nada», dijo él. «Tú nunca debiste estar aquí. Tú rompiste el orden. Tú provocaste esto». María sintió un temblor. «Yo no hice nada malo», Emiliano murmuró. «Exactamente. Por eso eres peligrosa». Un rayo de luz azul de emergencia se encendió de repente, iluminando la sala apenas lo suficiente. María por fin lo vio. Su rostro estaba tenso, sus ojos lúcidos de rabia contenida, y en su mano derecha llevaba algo metálico. Un cúter. A María dio un paso atrás, con el corazón desbocado. «Si no hubieras aparecido», dijo él, «ese contrato sería mío. Ese ascenso sería mío. Pero ahora solo quiero que desaparezcas». Antes de que él diera el siguiente paso, un estruendo resonó en el pasillo. Una puerta golpeó la pared, y la voz que María más necesitaba escuchar retumbó: «Aléjate de ella». Era Sebastián, furioso, respirando rápido, con una mirada que jamás había mostrado en público. Emiliano giró la cabeza y sonrió con burla. «Claro, el héroe siempre llega tarde, Cárdenas». Sebastián avanzó un paso. «Una sola vez más, tocas algo que le pertenezca. Una sola vez, y no te volverás a levantar». Emiliano soltó una carcajada. «¿Le pertenecía? ¿Eso dices?» «Claro. Así funciona. Quien está arriba protege a quien se arrodilla abajo». María sintió la sangre hervir, pero Sebastián levantó una mano para detenerla. «No vas a tocarla», dijo Sebastián. «Ni hoy ni nunca». Emiliano dio un paso más hacia María. «¿Y qué vas a hacer? ¿Golpearme? ¿Arruinarme más?» Sebastián avanzó tan rápido que María apenas lo vio moverse. «No, voy a entregarte a seguridad. Y cuando salgas de aquí, ninguna empresa del país te contratará jamás». Emiliano apretó el cúter. «No me das miedo, Cárdenas». «No vine a darte miedo. Vine a detenerte». En ese momento, 2 guardias de seguridad irrumpieron en la sala, encendiendo luces portátiles. Al ver el cúter, se abalanzaron sobre Emiliano. Él forcejeó, gritó, insultó, pero finalmente fue reducido al piso y esposado. «¡Suéltenme! ¡Ella arruinó todo! ¡Es una nadie!». «Una nadie». Mientras se lo llevaban, Sebastián gritó: «No vuelvas a decir su nombre.
el edificio volvió lentamente a la calma. María estaba temblando. Sebastián corrió hacia ella, tomó su rostro entre sus manos. ¿Estás bien?, preguntó con desesperación. ¿Te hizo algo? María negó, con lágrimas cayendo sin control. No, pero tuve miedo, Sebastián. Nunca me había asustado tanto. Él la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla con su propio cuerpo. Ya pasó, te lo prometo. María terminó. María escondió el rostro contra su pecho, sintiendo como el latido de él trataba de calmar el suyo. Minutos después, cuando ya se habían alejado del caos, María levantó la mirada. No quiero que esto te perjudique. No eres responsable de mí, Sebastián. La miró con una mezcla de dolor y amor profundo. Soy responsable de lo que siento, dijo él. Ella sintió el corazón detenerse un segundo. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Sebastián tomó sus manos, mirándola con intensidad. Siento que desde la primera noche que entraste a mi oficina, mi vida dejó de ser la misma. Siento que te busco en cada pasillo. Siento que mi mundo se hizo más claro contigo cerca. Siento miedo de perderte y siento algo más, algo que no esperaba sentir jamás. María, con lágrimas en los ojos, murmuró: Yo no sé si soy suficiente para alguien como tú, Sebastián, negó con firmeza. Tú eres más que suficiente. Eres exactamente lo que necesitaba y nunca supe que buscaba. Ella tragó saliva. Entonces, ¿qué somos ahora? Sebastián sonrió suavemente, acariciando su mejilla. Lo que tú quieras que seamos. María apoyó su frente contra la de él. Quiero estar contigo. Pero tengo miedo. Yo también tengo miedo, susurró él. Pero prefiero vivir con miedo que vivir sin ti. María cerró los ojos mientras otra lágrima rodaba. Y en ese instante, bajo las luces del edificio, con el eco de un peligro que ya había quedado atrás, Sebastián la abrazó más fuerte que nunca. Ella apoyó su cabeza en su pecho y murmuró: Gracias por no soltarme. Él respondió: Nunca lo haré, Anne. Y así, la empleada invisible, el magnate que nunca bajó la mirada, el peligro que casi los destruye, el pasado que quiso arrancarla del camino. Todo terminó en ese abrazo, donde dos mundos que jamás debieron cruzarse, encontraron finalmente un punto en común. No un final, no un cuento de hadas perfecto, pero sí el comienzo real de algo que valía la pena luchar. Un amor improbable, tan inesperado, tan intenso, ha nacido de una llamada, de un peligro, de un acto de valentía, y sellado en el momento en que ambos entendieron que, pase lo que pase, estaban mejor juntos que separados. Esa fue la noche en que Sebastián y María dejaron de ser un accidente del destino y se convirtieron en elección.